que ya andamos aquí, mira. Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal, compañeritos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. En esta ocasión les doy la bienvenida al curso de análisis de circuitos eléctricos, corriente continua, corriente directa y corriente alterna en ingeniería. En este caso vamos a empezar con la primera sesión, definiciones y leyes fundamentales, ¿sale? Entonces, vamos a ver cuáles van a ser los contenidos que vamos a ver en esta clase. En primer lugar vamos a tener las definiciones fundamentales, definición de circuito eléctrico, quizá la definición más importante de todo este curso. De aquí es de donde va a partir todo. Definir qué es una red eléctrica, qué es un sistema eléctrico, cuáles son los elementos que integran a nuestros circuitos, qué es una malla, tipos de mallas, fundamentales y no fundamentales, supermallas también, muy importante, qué es un punto de unión, qué es un nodo, qué es un supernodo, definición también de conexión a tierra, rama, cortocircuito y circuito abierto. ¿Sale? Entonces, eso por la primera parte. En la segunda parte que vamos a estar revisando, las leyes que rigen a los circuitos eléctricos, como lo son la ley de tensiones de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff, ley de Ohm y ley de Watt. ¿Sale? Eso es todo lo que va a integrar esta primera sesión. Vamos a comenzar ya como tal con las definiciones fundamentales. Como les había mencionado, lo primero que vamos a abordar es la definición de circuito eléctrico. ¿Y qué es eso? Pues mira, aquí nos lo comentan. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos interconectados en forma de una trayectoria cerrada, capaz de transmitir energía eléctrica. ¿Sale? Entonces fíjate, esto es un circuito eléctrico. Tienes un conjunto de elementos eléctricos, resistencias, R1, R2, R3, capacitancias, inductancias y, por ejemplo, fuentes de tensión en una trayectoria cerrada. Mira, si te fijas aquí los puntos del A hasta el F forman una trayectoria cerrada a través de la cual, mira, fluye esta energía eléctrica en color azul a través de esta trayectoria cerrada A, B, C, D, E, F, que son los puntos donde se conectan nuestros elementos. ¿Sale? Entonces, entendido este concepto, fíjate, nota que resalté yo tres elementos muy importantes. El primero es elementos eléctricos. ¿Qué elementos se integran a mi circuito? Después, ¿cómo se interconectan estos elementos? Hay varias formas de hacerlo. Y finalmente, también hay más de una forma o más de una clasificación de trayectorias cerradas. ¿Sale? Vamos a investigar un poco esto. Vamos a desarrollar ahora el concepto de elementos eléctricos. ¿Cuáles son? Pues mira, en primer lugar tenemos a los activos, que son aquellos que proporcionan energía eléctrica y en consecuencia producen subidas de tensión y o de corriente, dependiendo cómo esté el circuito. Y bueno, ejemplos de estos son las fuentes de tensión, que se representan con este símbolo que vendría a ser una batería, o con este otro que vendría a ser pues igual, o sea, una fuente de tensión. Realmente se utilizan de manera intercambiable, aunque no siempre significan lo mismo. ¿Sale? No pasa nada. Pilas, baterías, lo que sea. Y bueno, su unidad van a ser los volts. Y en segundo lugar tenemos a las fuentes de corriente, que se representa con esta ruedita con una flecha. Y bueno, su unidad van a ser los amperes. ¿Sale? Entonces esos son los elementos activos. Si hay activos, pues solamente, pues obviamente también tienen que haber elementos pasivos. ¿Sale? ¿Y cuáles son estos? Pues aquellos que absorben energía eléctrica y que por lo tanto producen caídas de tensión y de corriente. ¿Sale? Ejemplos de estos son pues las resistencias, que su unidad serían los ohms, las inductancias, que serían los henrys, su unidad, y por último las capacitancias, que su unidad se mide en faradios, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos a la triada del famosísimo, pues de los famosísimos elementos RLC, ¿sale? Que vamos a estudiar largo y tendido en capítulos posteriores, que son esos circuitos, que es un circuito RL, que es un circuito RLC y todo eso, ¿sale? Seguimos. A manera de elementos pasivos, tenemos una segunda clasificación, que es donde se dice que alfa y beta son ganancias. ¿Cuáles van a ser estos elementos pasivos? Pues en primer lugar, la fuente de tensión
controlada por tensión, que si te fijas es muy parecido al símbolo de fuente de tensión. Nada más que en vez de un circulito, pues vamos a tener aquí un pequeño rombo, ¿no? Envolviendo a los signos de más y menos. Y nota que aquí tienes una ganancia, en este caso, ¿no? Que es la alfa, que multiplica a alguna tensión en mi circuito, ¿no? Alguna tensión de alguna resistencia o de algún otro elemento en mi circuito que le va a dar valor a esta fuente controlada, ¿sale? Entonces, el valor de alguna de las tensiones en el circuito multiplicada por mi ganancia me va a dar el valor de mi fuente controlada. Y al estar hablando de fuentes de tensión, pues obviamente su unidad es el volt. ¿Qué más tenemos? Fuentes de tensión controladas por corriente. Entonces, pasa lo mismo. Esta IX representa la corriente de algún elemento, de alguna rama que esté en mi circuito eléctrico, que multiplicada por la ganancia beta, pues me va a dar el valor de mi fuente controlada. Y obviamente al estar hablando de fuente de tensión, pues su unidad también son los volts. ¿Sale? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Nada más ahorita estamos viendo las definiciones generales, no pasa nada. ¿Qué sigue? También tenemos fuentes de corrientes controladas. Por ejemplo, la fuente de corriente controlada por tensión. El valor de alguna tensión presente en mi circuito multiplicada por alguna ganancia alfa me va a dar el valor de mi fuente controlada de corriente. Al ser corriente su unidad es el ampere. ¿Sale? Y finalmente, ¿qué tenemos? A las fuentes de corriente, pero esta vez controlada por ¿quién? Por la corriente, por alguna corriente en mi circuito. ¿Sale? El valor de alguna corriente en mi circuito, multiplicada por la ganancia beta, me va a dar el valor de mi fuente controlada de corriente. ¿Sale? Y bueno, al ser una fuente de corriente, pues su unidad también es el ampere. ¿Va? Entonces, esto sería todo por los elementos eléctricos. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Los elementos son activos y pasivos. Los activos son aquellos que proporcionan energía, producen subidas y caídas. Y los pasivos son aquellos que consumen energía, es decir, producen caídas de tensión y de corriente. ¿Va? Entonces, eso sería a grandes rasgos. Seguimos con el segundo concepto importante, que es una trayectoria cerrada. Acuérdate que un circuito eléctrico son un conjunto de elementos que se conectan en forma de una trayectoria cerrada. Vamos a ver en teoría de circuitos a qué le decimos trayectoria cerrada, la cual en este caso se le va a conocer como malla. Cualquier trayectoria cerrada que tú ves en tu circuito, ¿sale? Se va a conocer por el nombre de malla. Y eso es todo. ¿Sale? Así como se ilustra en el ejemplo. Vamos a ver también que hay diferentes tipos de mallas. Por ejemplo, la malla fundamental. ¿Qué es una malla fundamental? Pues mira, aquí lo explica. Nos dice que es una trayectoria cerrada en la que únicamente se hallan subidas y caídas de tensión. ¿Sale? Como por ejemplo el siguiente circuito. Tenemos subidas de tensión, es decir, fuentes independientes, E1 y E2. Y tenemos caídas de tensión, que es, bueno, la tensión que consume mi resistencia 1, la que consume mi resistencia 2, la tensión que consume mi primer capacitor y la tensión que consume mi inductor. ¿Sale? Nota que no hay ninguna fuente de corriente dependiente o independiente. ¿Sale? Si solamente hay subidas y caídas sin que haya por ningún motivo fuentes de corriente, pues siempre voy a tener una malla fundamental. ¿Sale? Malla fundamental, aquella que no tiene fuentes de corriente. ¿Sale? Y solo tiene subidas y caídas de tensión. ¿Va? Vamos con la siguiente. ¿Qué es una malla fundamental? Ah, pues una malla fundamental, fíjate, ¿qué es lo que dice? Que es una trayectoria cerrada en la que al menos se encuentra una fuente de corriente. No importa si es dependiente o independiente, como en el siguiente ejemplo. Nota que aquí tengo una subida de tensión, una fuente E1. Tengo una caída de tensión, mi primer resistor, la tensión que consume mi primer resistor. Y tengo otra caída de tensión, que es la energía que consume mi inductor. ¿Sale?
pero tengo una fuente de corriente. Entonces, cuando hay una fuente de corriente en un circuito eléctrico, bueno, en una trayectoria cerrada más bien, cuando hay una fuente de corriente en una trayectoria cerrada, decimos que tenemos una malla no fundamental. ¿Sale? Eso es todo. ¿Y cómo se va a formar una supermalla? Fíjate. Una supermalla es aquella trayectoria cerrada que se forma cuando entre dos mallas no fundamentales se encuentra una fuente de corriente, dependiente o independiente, y se forma una supermalla. Fíjate. Si yo considero solamente los elementos E1, R1, I y L1, tengo una malla no fundamental del lado izquierdo. Si yo considero solamente los elementos R2, E2, R3 e I1 o I, tengo una malla no fundamental del lado derecho. ¿Sale? Entonces tengo dos mallas no fundamentales que están juntitas, una al lado de la otra. ¿Y que comparten en común? Una fuente de corriente. En este caso una independiente, pero puede ser también una dependiente, una que tenga un rombito en vez de un circulito. ¿Sale? Bueno, pues cuando entre dos mallas no fundamentales hay una fuente de corriente, entonces se forma una malla externa que considera todos los elementos de ambas mallas. ¿Sale? A esa malla externa que se forma se le considera la supermalla. ¿Sale? Entonces ya mi elemento de análisis sería pues la malla E1, R1, R2, E2, R3 y L1. ¿Sale? Eso sería todo en ese sentido. Vamos a ver qué más tenemos. Tercer concepto importante, ¿cómo se interconectan estos elementos? Ya vimos qué elementos forman a mi circuito. Ya vimos qué tipos de trayectorias cerradas pueden formar. Ahora vamos a ver cómo se hacen las conexiones que forman esas trayectorias cerradas. Por ejemplo, el nodo. Y aquí es donde pues diferentes autores, diferentes profesores empiezan a pegar el grito en el cielo. Porque un nodo se puede considerar como el punto donde se interconectan más de dos elementos. Por ejemplo, aquí en el nodo 1, que tienes el elemento R1, R2 e I1 conectados los tres en este punto. Entonces, cuando tienes tres o más de dos, que es lo mismo, pues tienes un nodo. ¿Sale? Y lo mismo pasa acá abajo. ¿Quién se conecta en el nodo 2? Pues L1, R3 e I1. ¿Sale? Hay personas que, por ejemplo, aquí el punto de conexión entre R2 y E2 también lo considerarían nodo. Vamos a ver que sí es el caso, sí se puede considerar, pero en líneas generales vamos a considerar a partir de 3, ¿sale? Más de 2. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Bueno, finalmente, ¿cuál es el supernodo? Si hay supermallas, pues claro que hay supernodos. Cuando se forma, pues es una interconexión que se forma cuando entre dos nodos se halla una fuente de tensión dependiente o independiente. Gráficamente lo podemos representar así. Tú tienes el nodo A. ¿Quién se conecta en el nodo A? Pues R1, R3 y E3. Esos tres se conectan ahí. Entonces, sí, esto es un nodo. Perfecto. ¿Quién se conecta en B? Pues la resistencia 4, la resistencia 2 y la fuente E3. ¿Sale? Entonces, hay tres elementos. Sí, se considera nodo. Ahora, entre esos dos nodos, ¿qué hay? Pues hay una fuente de tensión. No importa si es dependiente o si es independiente. El chiste es que entre esos dos nodos hay una fuente de tensión. ¿Sale? Entonces, cuando esas tres condiciones se cumplen, felicidades, aparece un supernodo. Es decir, el nodo se consideraría desde A hasta B. ¿Sale? Y eso sería pues todo por el supernodo. Espero que esto vaya quedando súper claro. Ahora sí, vamos a hablar del punto de unión. Que, vuelvo y repito, para algunos esto es como una super herejía y para otros es como que algo como muy claro. Y ahorita te voy a explicar por qué. ¿Qué nos dice que es el punto de unión?
El punto de unión es la interconexión entre dos únicos elementos. Se puede considerar nodo para el caso de modelado. ¿Sale? Si tú estás haciendo pues modelado de sistemas eléctricos, pues bueno, puedes considerar nodo todos los puntos donde solo se conecten dos elementos. Por ejemplo, aquí en el A se conecta E1 con R1. Aquí en el B se conecta R1 y R2. Aquí en el C, R2 con R3. Y así sucesivamente. ¿Sale? Pero ahora, pues la pregunta. Si yo analizo el nodo A, pues tengo que analizar la corriente que sale de E1. Bueno, que entra desde E1 hacia A. Y si entra de E1 hacia A, pues sale desde A hacia R1. Y si te fijas sería la misma corriente. Entonces no tendría como mucho sentido analizar un nodo donde lo que entra es lo mismo que sale. ¿Sale? Entonces sí se puede considerar, pero para ciertos análisis pues no es lo más eficiente. ¿Sale? Lo vamos a ver poco a poco con los ejercicios. ¿Va? Y finalmente uno de los temas o uno de las interconexiones más importantes que se puede hacer en un circuito es la tierra. ¿Por qué? Porque bueno, la conexión a tierra es aquella conexión cuyo potencial eléctrico es cero, que se puede realizar en cualquier nodo. ¿Con qué propósito? Pues para la protección de cualquier circuito, red o sistema eléctrico. Y es este puntito que tenemos en verde. Yo tengo dos nodos, arriba y abajo, ¿sale? Y cualquiera de ellos yo lo puedo conectar hacia la tierra, ¿sale? En este caso yo elegí el de abajo. Y esa conexión tiene la particularidad que su potencial eléctrico es cero. Y se utiliza primero como referencia, porque vamos a ver que en métodos de nodos y esas cosas, pues necesito saber dónde está conectada la tierra, porque esa va a ser mi referencia del sistema. Y asimismo, pues es una protección para mi circuito eléctrico, ¿sale? Entonces, tengan en mente estas palabras, ¿va? ¿Qué sigue? Bueno, siguen otros conceptos que ya no son tanto de circuito eléctrico, pero vamos a ver que sí siguen siendo muy importantes, ¿no? Entonces, ya vimos que es un circuito eléctrico, ya vimos qué elementos lo integran, que son pasivos y activos, y ya vimos que esos elementos se conectan, pues formando nodos, formando supernodos, formando ese tipo de cosas en forma de malla, supermalla, malla no fundamental, malla fundamental, etcétera, etcétera, ¿no? Ya vimos toda esa parte. Ahora vamos a seguir explorando otras definiciones muy importantes, ¿va? Seguimos. Rama. ¿A qué le vamos a llamar rama? Bien sencillo. Al conjunto de elementos eléctricos obviamente, que se encuentra entre dos nodos. Cada rama tiene una corriente de rama que se asigna en sentido arbitrario. Fíjate. Y aquí es donde muchos autores y muchos profes empiezan a dar el grito en el cielo. Porque muchos te van a pedir que sea la corriente real del circuito. Pero el problema viene cuando se juntan varias fuentes. Por ejemplo, aquí yo tengo tres fuentes, ¿no? E1, E3 y E2. Y entonces ya no es como que tan obvio determinar cuál es el sentido real de la corriente. En ese sentido, en ese orden de ideas, lo que nosotros hacemos es asignar las corrientes en sentido arbitrario, ¿sale? Y no pasa nada, o sea, los resultados realmente no van a cambiar. A lo mejor por ahí te da el valor de una corriente negativa, pero es porque el sentido propuesto es inverso al sentido real de la corriente. Entonces nada más bastaría con voltear el sentido de la corriente en el caso que corresponda, ¿no? Pero lo vamos a ir viendo, no pasa nada. Por el momento vamos a enfocarnos en que una rama simplemente es el conjunto de elementos que se encuentran entre dos nodos. Cada rama tiene una corriente de rama que se asigna en sentido arbitrario. Por ejemplo, voy a considerar el nodo, el supernodo que se forma en E3, ¿sale? Y voy a considerar el nodo que se forma en la parte de abajo con la conexión a tierra, ¿sale? Y vamos a ver cuántas ramas se forman. Entre el primer nodo y el segundo nodo
¿qué elementos hay? Ah, pues mira. Una primera rama podría ser esta, que sale de abajo y entra a E3. Ya se la etiqueto como I1. Y las demás ramas, fíjate, empiezo en este nodo. ¿Cómo llego al nodo de abajo? Ah, pues simplemente saco una corriente 2 por este camino. Ahora, ¿qué otro camino puedo formar entre ambos nodos? Ah, pues este que marca I3. ¿Y hay otro camino que yo pueda formar entre E3 y el nodo de referencia? Sí, mira. Si yo saco otra corriente desde el supernodo hacia la Tierra, ¿sale? Entonces, todos estos diferentes caminos que hay entre mi par de nodos, todos esos son ramas, ¿sale? Y cada rama tiene su corriente de rama, la cual se asigna en sentido arbitrario. Vamos a ver cuando hagamos problemas que esto sí funciona, ¿sale? Seguimos. ¿Qué es un cortocircuito? O en inglés, short circuit. Pues se define como la conexión directa entre un par de nodos o puntos de unión con un hilo conductor, ¿sale? Por ejemplo, la conexión directa entre el punto B y el punto E a través de un hilo conductor que está bien dibujadito en verde. A eso lo vamos a conocer como cortocircuito, ¿sale? ¿Qué propiedades tiene este cortocircuito? Vamos a ver que aquí hay una tensión. La tensión del cortocircuito es de 0 volts, porque aquí no hay un elemento que propiamente consuma la energía de la fuente que lo alimenta, ¿sale? R1, R2, R3, C1 y L1 sí consumen la tensión que esta fuente proporciona, pero propiamente en esta conexión no hay ningún elemento pasivo que absorba parte de esta energía, ¿sale? Entonces, en ese sentido, vamos a decir que la tensión de cortocircuito es 0. ¿Qué más? ¿La corriente en el cortocircuito, hay algún valor de corriente en ese cortocircuito? Pues sí, porque al cerrarse aquí un circuito, tú tienes aquí una malla y de este lado tienes otra malla, ¿sale? Entonces, pues sí o no, o sea, si este es un hilo conductor, pues aquí fluye una corriente eléctrica. Entonces vamos a decir que tiene un valor, ¿sale? ¿Cuál? No sé, pero tiene algún valor. ¿Qué podemos decir entonces con esta información? Pues que si yo quiero saber qué resistencia presenta esta conexión de cortocircuito, pues yo tengo que aplicar ley de Ohm, ¿no? La cual me dice que tengo que dividir la tensión de cortocircuito entre la corriente de cortocircuito, ¿vale? Si sustituimos valores, ¿cuánto vale la tensión de cortocircuito? 0, entonces pongo 0. ¿Cuánto vale la corriente de cortocircuito? X, algún valor. Entonces, si 0 se divide entre cualquier cosa, el resultado es 0 ohms. Pero, acuérdate que por teoría de números, por métodos numéricos, por análisis numérico, tú sabes que cualquier valor inferior a 1 por 10 a la menos 3 o 1 por 10 a la menos 3 se considera 0. Por lo tanto, esa resistencia 0 de cortocircuito, yo la puedo reemplazar por una resistencia equivalente de 1 por 10 a la menos 3, es decir, 0.001 o una inferior, porque numéricamente 0 y 1 por 10 a la menos 3 se consideran equivalentes. Y en ese orden de ideas, yo puedo venir aquí y clavar una resistencia de cortocircuito con este valor de acá, ¿sale? Y poder hacer mis análisis que yo quiera. Mallas, nodos, Thevenin, Norton, lo que sea, ¿sale? Si hay un circuito cerrado, entonces tiene que haber un circuito abierto, o en inglés open circuit, ¿sale? ¿Y qué onda con el circuito abierto? Pues se define como la ausencia de conexión entre un par de nodos o puntos de unión mediante un hilo conductor o un elemento eléctrico, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Si anteriormente era una conexión directa, pues ahora simplemente pues va a haber una ausencia de conexión entre mi punto B y mi punto E.
y aquí hay un circuito abierto porque no se terminan de conectar, ¿sale? Entonces, vamos a ver qué propiedades tiene este circuito abierto. Primero, la tensión. ¿Cuál es la tensión que hay en este circuito abierto? Pues bueno, no sé cuál es propiamente, pero sí sé que tiene un valor, ¿sale? Porque pues aquí ahorita vamos a ver que se forma una resistencia muy grande. Porque fíjate, si bien aquí no hay una resistencia como tal, o sea, un elemento resistivo como tal, sí está aquí en la resistencia del aire. Y eso forma pues una caída de tensión, ¿sale? ¿Y qué otra cosa sabemos? Que en la corriente de este circuito abierto, pues es cero. Porque pues como está abierto, pues la corriente que pueda salir de acá, pues no está llegando a ningún lado. Entonces decimos que el valor de la corriente del circuito abierto pues es 0 amperes, ¿vale? Ahora, si yo quiero saber la resistencia del circuito abierto, pues aplico la misma fórmula por ley de Ohm y digo que la resistencia del circuito abierto es equivalente a la tensión del circuito abierto sobre la corriente del circuito abierto. Vamos a sustituir valores. ¿Cuánto vale la tensión del circuito abierto? Pues tiene un valor. Vamos a ponerle X. Sobre la corriente del cortocircuito. ¿Cuánto vale eso? Pues 0 amperes. Vamos a poner eso, 0. Cualquier cosa entre 0, eso me da infinito o un valor muy grande. Por análisis numérico, por métodos numéricos, tú sabes que un valor muy grande es equivalente al valor de 1 por 10 a la 10 o superior, ¿sale? Estos dos son equivalentes. Entonces pasé de tener infinitos ohms a tener 1 por 10 a la 10 ohms. Y numéricamente son equivalentes, ¿sale? Lo que quiere decir que esta resistencia de circuito abierto yo la puedo reemplazar pues por una resistencia equivalente con valor de 1 por 10 a la 10, ¿sale? Y ya poder empezar a hacer análisis y hacer otras situaciones y otras cositas, ¿va? Vamos a ver con los ejemplos con el tiempo, no pasa nada. Y listo, ya terminamos de revisar todos los conceptos fundamentales, primordiales. Y ahora vamos a escalar un poquito más el concepto de circuito eléctrico. Por ejemplo, ¿qué es una red eléctrica? No sé si alguna vez te lo hayas cuestionado, pero una red eléctrica no es otra cosa más que unir varias trayectorias cerradas, ¿sale? Pero que solamente tengan una fuente de, bueno, en este caso de tensión, ¿sale? Si tú tienes varios circuitos o varias mallas, ¿no? Conectadas y solamente una fuente, pues felicidades, tienes una red eléctrica, ¿sale? De hecho eso, ¿qué será un sistema eléctrico? Pues un sistema eléctrico son varias trayectorias cerradas interconectadas, pero que presentan más de una fuente, ¿sale? Y eso sería todo por el tema de definiciones fundamentales, ¿sale? ¿Qué es lo que sigue? Pues las leyes que rigen a los circuitos eléctricos. ¿Y estas cuáles son? Bien fácil. La primera, ley de tensiones de Kirchhoff. Aquí hay varias formas, bueno, hay al menos dos maneras de enunciar la ley de tensiones de Kirchhoff. La primera, y creo que es la que más vamos a utilizar, es la que dice lo siguiente. En una trayectoria cerrada, la suma de las subidas de tensión es igual a la suma de las caídas de tensión, que matemáticamente se puede representar así, ¿no? La suma de las subidas de tensión es equivalente o es igual a la suma de las caídas de tensión. Y hay una segunda forma de enunciar esta ley, que esta es la que sí vamos a usar en su mayoría, la cual nos dice, en una trayectoria cerrada, la suma de las subidas y caídas de tensión es equivalente a cero, ¿sale? La suma de las subidas y las caídas nos tienen que dar cero, ¿vale? Como ejemplo, vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff al siguiente sistema eléctrico. ¿Por qué sistema? Porque tiene dos fuentes, más de una fuente, ¿sale?
Entonces fíjate que tenemos aquí la corriente, pues nos dice el esquema que sale desde E1, da la vuelta, ¿no? Y vuelve a E1. Nota cómo se están polarizando aquí los elementos. Si sale por E1, en R1 entra por más y sale por menos. Entra por más en R2 y sale por menos. Aquí no polariza porque esto ya está polarizado. Y esto pues vuelve a entrar por más, da la vuelta y sale por menos, ¿no? Entra por más y sale por menos. Esa es la convención con la que nosotros vamos a estar trabajando, ¿sale? Si tú utilizas la otra que entra por negativo y sale por positivo, pues también es igualmente válida, porque aquí solamente estamos realizando análisis, ¿sale? Entonces vamos a ver en los ejercicios cómo se comportan estas convenciones, ¿va? Bueno, vamos a aplicar la ley. Fíjate, ¿qué pasa si yo salgo por E1? Entro por más y salgo por menos. Siempre cuando yo esté aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, voy a utilizar el signo por donde yo salgo, ¿sale? ¿Por qué? Porque fíjate, aquí en E1 yo entro por menos y salgo por más. Pues al ser E1 un elemento que aporta energía eléctrica, pues tiene más sentido que sea positivo, ¿sale? Y si aquí entro por más y salgo por menos, pues tiene un poco más de sentido que la tensión de la resistencia sea negativa, porque la resistencia es un elemento que consume. Entonces en su mayoría vamos a estar usando esta convención, ¿sale? Entonces si seguimos el análisis, entro por más, salgo por menos, entonces va a ser menos la tensión de R2. Entro por más, salgo por menos, va a ser menos la fuente E2. Entro por más, salgo por menos, sería menos la tensión que genera, que consume mi capacitor 1. Sigo el recorrido, entro por más, salgo por menos, sería menos la tensión en el E1, ¿sale? Y la suma de eso, pues nos tiene que dar 0, ¿sale? Entonces, siendo eso, aplicando la segunda forma de formular la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿sale? En la primera forma, pues tenemos que la suma de las subidas es equivalente a la suma de las caídas. Esto puede parecer a primera vista un simple despeje, pero no es un despeje, son dos formas de formular la misma ley, ¿sale? Entonces hay que tener nada más eso en mente y ya, ¿sale? Seguimos con la ley de corrientes de Kirchhoff, la cual también tiene dos formas de enunciarse. La primera es que la suma de las corrientes que entran a un nodo, red o sistema es igual a la suma de las corrientes que salen de ese mismo nodo, red o sistema eléctrico, ¿sale? Y bueno, pues se podría representar de esta forma, ¿no? La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. La segunda forma de enunciar esto sería que la suma de las corrientes que entran y salen de un nodo, red o sistema eléctrico es igual a 0. ¿Sale? Usando un poco de lenguaje matemático, decimos que la suma de las corrientes que entran y las corrientes que salen de mi nodo, red o sistema, es equivalente a 0. ¿Sale? A manera de ejemplo, vamos a decir que, bueno, con el siguiente sistema eléctrico, pues aplicamos la ley de corrientes. ¿Sale? Si te fijas, pues es el mismo que utilicé en la definición de rama. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con este cosa, con este sistema eléctrico. Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿qué tenemos? Que aquí en el supernodo, ¿quién entra? ¿Qué corriente entra? Pues entra I1. ¿Quién sale? I2, I3 e I4. Y eso tiene que ser equivalente a 0. Acuérdate que las que entran suman y las que salen, que es I2, I3 e I4, restan. ¿Sale? Entonces, resolviendo todo esto, yo obtengo que la respuesta es 0. ¿Sale? O, utilizando la otra forma de formular la ley, decimos que lo que entra, que en este caso es I1, es equivalente a lo que sale, que en este caso es la suma de I2 más I3 más I4. Nuevamente, si estás prestando atención, esto podría parecer un simple despeje, pero recordemos que no es un despeje como tal,
Simplemente son dos formas de plantear la misma ley. ¿Sale? Finalmente, una de las leyes más importantes, que creo que desde la secundaria nos la andan enseñando, ¿no? Que es la ley de Ohm. La ley de Ohm con todas sus letras, ¿qué es lo que dice? Pues que la corriente que circula en un circuito es directamente proporcional a la tensión que lo alimenta e inversamente proporcional a la resistencia que se opone al paso de la corriente. Matemáticamente, I es igual a B sobre R. Eso es todo. Nota dos cosas muy importantes. ¿Qué pasa si yo quiero obtener la tensión? Pues simplemente es B igual a I por R. Simplemente estoy despejando tensión de la fórmula original. Pero ¿qué pasa si yo quiero la resistencia? Pues yo sé que despejando la resistencia voy a obtener que esto es equivalente a tensión sobre corriente. ¿Sale? Y siguiendo explorando este concepto, pues tenemos la fórmula de la potencia, ¿no? La cual, pues la potencia es equivalente a tensión por corriente. Pero bueno, en primer lugar, tú sabes que tensión es I por R. Si sustituyes la tensión por I por R, vas a obtener una segunda fórmula de la potencia, la cual es igual a I al cuadrado por R. Ahora, ¿qué es equivalente a I? Y es equivalente a B sobre R. Entonces, si sustituyes la I por B sobre R, ¿qué vas a obtener? Una tercera forma de calcular la potencia eléctrica, la cual es equivalente a tensión al cuadrado sobre resistencia. ¿Sale? Y eso sería todo, compañeritos. ¿Sale? Espero que hayan disfrutado esta pequeña lección de circuitos eléctricos. Y nos estamos viendo en la segunda lección para empezar a resolver problemitas, ¿sale? Utilizando estas mismas definiciones, ¿va? Entonces, nos vemos. Cuídense, que estén bien. Bye.